Bienvenidos a nuestro podcast del libro La guarida de las lechuzas. La historia empieza donde David tiene una piedra en la mano, apuntando a la boca de Luis. Él siente un impulso de romperle los dientes, pero por dentro no lo quiere hacer. Le tiemblan las rodillas y está sudando, pero recuerda que él no molesta, que un día le aventó una botella de agua y este lo hace. Le destroza los dientes de arriba y ve cómo caen hacia su boca. Está viendo cómo le sale sangre, cómo llora y se retuerce de dolor. Él corre para que no lo atrapen. Llega a su casa sudando y está en su cuarto pensando en lo que hizo. De repente su mamá le grita que baje y está el papá de Luis junto a dos policías. Su madre quería que no se lo llevaran y por eso espera que llegue su padre para que él decida. Cuando llega, habla por 2 horas con la policía. Él sentía que está en una corte y al final decidió que se lo llevaran. Se asomó por la ventana y vio que estaba su mejor amiga Sofía. Al verla, se esconde y ya cuando se lo llevó, la policía estaba toda la calle observándolo para ver qué sucedía. Cuando iba en la patrulla en dirección a la comisaría, pensó en lo que hizo y cómo le salía sangre de la boca a Luis. Cuando llegó a la comisaría, lo esposaron sobre un escritorio viejo muy pesado. Su papá platicó con el de Luis y un policía de repente pone a un sujeto enfrente de él de nombre Julio, que tenía una serpiente en el brazo. Platica con él de varias cosas y le pregunta que por qué está aquí. Y él dijo que peleó a navajas y se le pasó la mano. Y David le cuenta de su banda, la guarida de las lechuzas, y que el líder es Mariles. Y él le dice que tenga cuidado con él y que él es apenas un cachorrito. Y llega un policía y se lo lleva. Y solo ve cómo se desvanece en la oscuridad después. Después llega su papá y se lo lleva. Cuando iba en el coche, no decía nada. Y de repente le dice: ¿sabes que el oficial dijo que te dejaría un par de días para que aprendieras? Y yo rechacé y le di el castigo de su vida. Cuando llegó a su casa olía muy rico, pues su mamá cocinó pasta y carne, y de postre helado de nuez. Aunque tenía asco, no dudó en comer e irse a dormir. No podía dormir y era la 1 de la mañana. Y se asomó a la ventana. Ahí fue cuando recordó cuando vio a un muchacho que estaba en bicicleta y su papá viéndolo de un faro de luz. Al siguiente día bajó a la cocina y le preguntó a su mamá quién era el vecino, y ella dijo que no le diría nada, porque le diría cosas, pero él afirmó que no debía nada y le contó que no puede salir de día porque tiene una enfermedad que no puede ver la luz del sol. Cuando salía de casa e invitaba al vecino, el vampiro, a jugar, la mamá le decía la misma respuesta siempre: no. Pero un día la mamá de Ulises el vampiro invitó a David a pasar la noche con su hijo y la mamá dijo que sí. La mamá de David lo mandó a dormir temprano porque no podría resistir toda la noche, y llegó la noche y la mamá de Ulises fue por David a su casa. Él la veía porque era una mujer bella con una piel muy clara, ya que no salía al sol. Al llegar a la casa había una luz no tan brillante como las normales, y la mamá le dijo que subiera, pero él tenía miedo porque era un pasillo con luces rojas, y la mamá lo encaminó, y cuando llegó vio a alguien todo de negro y se asustó. Y David dijo: Tú eres el vampiro. Y él dice: entonces así me dicen. Y se hicieron amigos y su cuadro tenía muchos juguetes como aviones y cuadros. Él llegaba a las 5 de la mañana. Ya no podía seguir y él quería seguir jugando. Pero su mamá lo calmó y se dirigió a su casa y durmió. Y así fue por varios días. Y también se juntó con la banda, quien estaba Mariles, Carlos y Armando. Se juntaron en una casa abandonada en la esquina de su casa y quedaba cerca de las 4 casas. Pero pasó tiempo y Mariles quería hacer una banda fuerte. Y una prueba fue que uno se ponía y todos le darían golpes sin irse, pero David tenía miedo. Después de eso se juntó con Ulises y Sofía. A David le gustaba Sofía. Un día fue a su casa, casi era 1 de la mañana, y no sabía cómo hablarle. Y este sale de la puerta y habla con ella sobre Ulises y Sofía. Está leyendo un libro que le regaló David a Ulises, y este se lo prestó y se lo devuelve. Vuelve a la banda y les chifla y dice piropos a mujeres que pasa, y pasa a Sofía. Y Mariles le dice a David que le chifle, pero este no lo hace y Mariles le dice cobarde. Días después, Mariles le dice que para luchar contra otras bandas tienen que pelear contra sus mejores amigos, y David tiene que pelear con Ulises, pero este no quiere, y un día va a su casa y buscaba la oportunidad perfecta para pelear, y la busca, y terminan a golpes, pero Ulises sentía una tristeza profunda. Semanas después, Ulises estaba sentado en el pavimento y lo ve David. Ulises estaba viendo las estrellas y se sientan a platicar
y la conversación entre Sofía y platican como antes. Después de terminar la plática, Mariles sale de un carro y dice que vaya a la guarida. Este llega y ve a Mariles con un encendedor, encendiéndolo y apagándolo, y le dice que encienda a la guarida, pero este se retracta y Mariles le dice, «Cobarde, mañana pelearemos a la salida», y se fue a dormir. En la madrugada olía humo y salió de casa y vio que junto a la guarida se incendió. Y ahí se juntaron Sofía, Ulises y él. Hablaron como antes, él sabía quién lo había incendiado, pero no quería decir. Al siguiente día estaba nervioso. La primera clase pasó normal. Y a la salida, a la hora de pelear, no estaban ni Mariles, Armando o Carlos. Entonces, este se iba a ir, y Mariles le habló. Tenía una manopla. Mariles soltó el primer golpe y no lo esquivó. Luego el segundo y no lo esquivó. Y el tercero le pegó en el hígado y le soltó el aire. David agarró una piedra y la soltó. Sintió que se había quitado un gran peso. Después salió el director y los detuvo. Y no dejó que Mariles huyera junto a los demás. Después de hablar con él, el director, el papá de David, le dijo que si se llevaba a su casa a Mariles. Y él no aceptó. Pero terminó aceptando cuando llegaron a su casa, abrió una viejita. Era la abuela de Mariles. Se pusieron de acuerdo y dijo que no habría problemas por todo el problema. Al final expulsaron a David de la escuela. Ya cada quien tomó su rumbo por la vida. David y Ulises se volvieron a ser amigos y David encontró su vocación en la vida. En cambio, Sofía no se supo mucho de ella. David y ella se distanciaron después de que la besó en el último año de secundaria. Solo la ve hablar mucho con otro chico que le gusta sus mismos gustos en ropa y formas de pensar entre ellos, pero le alegra verla feliz. Mi opinión es que al principio, cuando David le rompe los dientes, que le hubiera dicho el director que Luis lo molestaba para no llevarse un castigo grave, pero en ese momento las lechuzas ya lo habían influido. Sí, pero aunque las lechuzas ya lo habían influido, aún así David no debía pegarle. Pero él ya estaba influenciado por la ira y rabia de lo que había pasado en los últimos días. Yo siento que hubiera habido mejores reacciones antes de irse a llorar a su cuarto y en vez de pensar tanto en las consecuencias, mejor hubiera pensado en cómo resolverlo. Sí, pero recordemos que solo es un adolescente y no sabía bien. Yo siento que cuando fueron a recogerlo, los policías hicieron demasiado show por un adolescente y alborotaron a toda la colonia. No me imagino la vergüenza que tuvo David en el momento en que lo vieron los vecinos salir de la casa. Sé que está mal, pero se lo merecía para no meterse en problemas. Aún así, el castigo que le dieron fue muy poco severo porque le dejaron toda la responsabilidad al papá. Mi punto es que la mamá fuera más dura con David, ya que no permitió que éste se quedara un par de días en la cárcel. En mi opinión, si hubiera salido un poco más de la vida de Julio, el libro hubiera mejorado, ya que este sale muy poco. Para mí, Julio no es un personaje importante para la historia. Para mí el personaje de Julio, la única participación en la historia que tuvo fue decirle a David que aún es muy joven y que Mariles es peligrosa. Para mí, la mejor parte del libro fue cuando conoció a Ulises o al vampiro y se hicieron buenos amigos. Mi parte favorita fue cuando la banda hace de una casa abandonada su guarida. En mi opinión, la mejor parte fue cuando Mariles le quiso enseñar a pelear, pero sus métodos fueron duros y pesados. A mí no me gustó la parte donde Mariles le dijo a la banda que tienen que pelear con sus amigos. A mí no me gustó la parte de la broma tina porque se me hizo de muy mal gusto y que era un poco muy extrema. A mí no me gustó la parte donde empezaron a beber y a fumar. No me gustó la parte donde se incendia la casa porque es muy trágico. No me gustó la parte donde David se porta mal con Ulises gracias a la banda. A mí me gustó cuando David se da cuenta de sus errores y empieza a intentar corregirlos. A mí me gustó cuando David agarró la piedra para golpear a Mariles y este la suelta y siente un gran alivio al no hacerlo. Si David no hubiera visto a Sofía y a Ulises dándose el abrazo, todo hubiera terminado mejor. Estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo porque no tiene nada de malo que dos amigos se den un abrazo. En mi opinión, Mariles fue muy agresivo hasta el punto de llegar a quemar la casa o la guarida de ellos. A mí se me hizo muy injusto que el director haya expulsado a David cuando Mariles fue el del problema y David la víctima. Sí, a mí también se me hace injusto,
Pero ponte en la posición del director con los papás. ¿Por qué no expulsó a David? A mí me pareció descortés que el papá de David siguió de esa manera a Mariles, pero las cosas ya se tenían que resolver. A mí me gustó que al final del día todo se resolvió. Me gustó que cada uno encontró su camino, pero David lo encontró muy tarde, y Sofía también, aunque no haya sido novia de David. Otra parte que me gustó es cuando David se reconcilia con Ulises, en el techo de su casa. Opino de la historia que David no pensaba dos veces las acciones que realizaba, ya que si lo hubiera hecho, pudo haber evitado todos los problemas que enfrentó. Lo único bueno que obtuvo de todo eso fue la experiencia para no volver a cometer esos errores, y siento que hubo personajes que influyeron mucho en la historia y otros que no. Al menos a mí me dejó el mensaje de pensar dos veces las cosas y no llevarme por el enojo. Mi opinión es que David debió hacer caso, debió dar un reporte de lo que le hicieron. No pensó en las consecuencias y actuó como quiso. Por eso se metió en problemas y el padre tuvo que intervenir. Así que tuvo consecuencias las cuales el padre le debió dar un regaño. Pero no lo hizo, lo dejó hacer lo que quiera. Entonces siguió, ya que no hubo un regaño, y siguió influenciado por las lechuzas, lo cual lo llevó a hacer otra cosa mala y ahora sí fue demasiado lejos. Opino de la historia que si David hubiera controlado sus emociones no le pasaría lo que le pasó, y tal vez Mariles no hubiera incendiado la guarida y Sofía pudo haber sido su pareja sentimental y nunca hubiera peleado con Ulises. Para mí el libro en general me gustó y mucho, aunque algunos aspectos pudieron ser mejores, por ejemplo, darle más tiempo a Julio ya que debieron de darle más tiempo o ya de tiro no ponerlo en la historia, ya que dejó mucho misterio detrás de él, porque ni siquiera sabemos dónde, quién y cuándo fue que tuvo, fue que tuvo y con quién esa pelea que menciona. Pero todo lo demás del libro lo considero que está muy bien. De hecho es de los mejores libros que he leído. Para mí, este libro es muy bueno, ya que narra la historia de un chico en el cual su vida es influenciada por las personas a tal grado de cometer malos actos, pero al final te dan la moraleja de que pelear no es la única salida. Gracias por escuchar nuestro podcast del libro La guarida de las lechuzas.